Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero, este programa que intenta dar otro tipo de televisión, una forma positiva de ver la vida y de vivirla. Aquí en cada programa viene un invitado especial. Hoy estamos emitiendo desde el Centro de Acompañamiento y Recuperación de Desarrollo Integral en la Colonia Doctores, una obra social de los agustinos recoletos que llevan sirviendo aquí más de 50 años en los hospitales, el Hospital General, el Centro Médico Siglo XXI y el Hospital Infantil Federico Gómez, que hace unos días visitaba el Papa Francisco cuando estuvo en su visita apostólica aquí en México. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, es el Padre Ángel Martínez Cuesta. Muchas gracias por cedernos el tiempo y por estar aquí. Él acaba de escribir el volumen segundo de la historia de la Orden de los Agustinos Recoletos. Aquí lo tenemos, hay dos volúmenes, uno se hizo en el año 95 y este en el año 2015. La historia que cuenta la vida de tantos frailes y Padre Ángel, la historia que se remonta a 1588. De 1588 a 2015 han pasado muchas cosas. ¿Qué es lo que destacaría usted a la hora de hablar de la historia de los agustinos recoletos en todo este tiempo, 1588-2015? No es nada fácil establecer comparaciones, paragones, porque los tiempos son muy distintos. La orden nace en el 1588, como ya ha dicho el Padre Acero, en un capítulo de la Orden de San Agustín celebrado en Toledo, en España, y nace con un sentimiento de más fidelidad a la doctrina, enseñanza, mensaje de San Agustín y a las necesidades de la Iglesia post-tridentina, después del Concilio de Trento. En ese sentido podemos ver una cierta conexión con nuestra obra ahora. Estamos también en estos años en momentos de reflexión sobre nuestra acción y nuestra vida, nuestro servicio a la sociedad de hoy. Entonces, aquellos padres se dieron cuerpo y alma a servir la sociedad que ellos tenían delante. Creo que ahora podemos tomar de ellos ejemplo, fuerza, energía también, para seguir con su misma dedicación sirviendo a la sociedad en que hoy vivimos. 1588 son unos hombres que quieren vivir más austeramente, más comunitariamente, con más vida interior. Todo este movimiento surge antes. Los movimientos, tanto culturales como religiosos, no nacen casi nunca de repente, son fruto de la conjunción de diversas circunstancias. Aquí, en el siglo XVI, en España, hubo un interés grande por, la renovación de la vida religiosa. Hubo el impulso del Concilio de Trento, las necesidades de un mundo nuevo que se abría, incluso preparado por el Renacimiento, una atención mayor al hombre, al individuo. Todo ello confluye y creando un clima en el que nacen personas que saben aprovechar esa situación y animar a otros a que juntos todos puedan producir alguna institución que sirva a la sociedad del tiempo. En aquellos años el movimiento, de base religioso es un poco de influencia franciscana y tiende a una vuelta a la vida sencilla, pobre, humilde, cercana al pueblo de los franciscanos. Esto después tiene una especie de evolución, sobre todo por el pensamiento de Santa Teresa de Jesús, que le da un aspecto más humano, más comunitario,
como de una mayor alegría de vivir la vida, y después todavía pues experimenta un pequeño cambio cuando en este movimiento entran pues, religiosos, pues universitarios, ya pues más al tanto del pensamiento de cada día, del tiempo, y algunos de ellos son agustinos, son profesores de la Universidad de Salamanca y de otras universidades que le dan un tono pues un poco distinto. Así nace la Orden Agustino Recoleta, y fundamentalmente, como ya ha indicado Acero, pues los puntos fundamentales son que la comunidad viva de un modo austero, sencillo, y todavía más importante que esto es una dedicación grande a la vida de oración. La vida de oración, tanto litúrgica como oración personal. Todo ello para crear un clima en que la comunidad se sienta familia, se sienta una comunidad unida, en la que no haya ninguna diferencia. Una de las frases de la primera Constitución es que todos los religiosos sean iguales en el trato, en la comida, en el vestido, en el lecho y también en la autoridad. O sea que hay una tendencia a crear una comunidad igualitaria que en aquel tiempo era un poco revolucionaria, porque era una sociedad que estaba constituida en grados, y había una gran diferencia de unos a otros. Padre Ángel, toda la historia hay unos, vamos a decir, vaivenes, ¿no? Y hay como en un electrocardiograma tiempos buenos y tiempos malos. ¿Nos podría indicar usted qué tiempos así malos fueron para la orden de los agustinos recoletos? Bueno, pues no, por no comenzar con lo malo, vamos a comenzar por lo bueno. Perfectamente. Bueno, pues creo que los tiempos mejores de la recolección agustiniana fueron los 70 primeros años, en el que los religiosos sintonizan fácilmente con aquellos ideales de los fundadores y los viven en profundidad, con alegría, no como una imposición, sino como una opción que ellos aceptan con todo corazón. Después de 70 años comienza un cierto enfriamiento y se ve ya la vida, que se sigue viviendo casi igual que antes, pero ya no con la alegría de una opción totalmente libre que se acoge con entusiasmo, sino casi como una tarea que hay que llevar a cabo. Momentos así especialmente difíciles pues fueron los principios del siglo XIX. ¿Por qué fueron difíciles? Pues como siempre las causas son distintas, diversas, no hay una sola cosa. Una causa, diríamos, externa, la que más fácilmente visible, es pues, el momento de revoluciones, de guerras que hubo en aquel tiempo. En España, que donde vivía la mayor parte de la comunidad, pues la guerra napoleónica, que dura 6 años. Y en Colombia, donde vivía otro gran grupo, pues la guerra de la independencia. Fueron momentos en que las fidelidades de los religiosos son distintas. Unos, por ejemplo, en Colombia son realistas, partidarios del status quo. Otros quieren la independencia, entonces la convivencia entre ellos no es fácil. Y después tienen que vivir pues, fuera del convento, porque no hay seguridad en ellos, ¿no? Entonces se crea un ambiente de bastante relajación, de laxismo. Bueno, y en España pues pasa exactamente igual. Ese es un momento muy difícil del que costó bastante tiempo recuperarse. Otro momento difícil fue a finales del siglo, que también la guerra hispanoamericana, que termina con el dominio español
en Filipinas, como en Cuba y Puerto Rico. También entonces trabajaban en Filipinas unos 350 religiosos. De ellos, 34 murieron violentamente en la guerra, 84 fueron capturados y los demás tuvieron que huir a la desbandada hacia Hong Kong, Shanghái, Singapur y otras naciones, ¿no? Entonces, el recoger esos religiosos dispersos y acostumbrarlos de nuevo a la vida religiosa también fue otro momento especialmente difícil. Yo creo que son esos tres momentos los dos momentos los más difíciles atravesados de la orden. El año pasado, 2015, en febrero del 2015, hizo el aniversario de el famoso asesinato de unos religiosos agustinos recoletos en Filipinas. 1945 creo que fue, en febrero, y eran 5 religiosos, no recuerdo ahora sus nombres. ¿Nos podía contar o resumir, como si fuese una noticia, qué pasó exactamente ahí? Pues fue una cosa un poco incomprensible. Ya fue en los últimos días de la ocupación japonesa de Filipinas, cuando ya el ejército norteamericano estaba ya dentro de la ciudad. Entonces los japoneses, un poco antes de retirarse, recogieron a unos 300 civiles españoles, la mayoría, pero no todos, y los encerraron en una especie de cueva. Después la cerraron herméticamente con unas piedras, eso también, que no se podía ni respirar, y lanzaron dinamita. Entonces todos murieron, menos uno logró salvarse. Buena parte de ellos eran religiosos, pero también había civiles. Agustinos recoletos eran 6, que procedían todos de España. Normalmente había de Burgos, de La Rioja y de Navarra. Muy bien, pues con esta anécdota, una anécdota pues un poco sangrienta, nos vamos ahora mismo con las 5 noticias más importantes de la Iglesia y de la Orden con Gaby Ríos, y regresamos aquí a Valores de Acero. Gracias, Gaby Ríos, por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos que nos acabas de comentar. Estamos aquí en Valores de Acero, estamos transmitiendo desde el Centro de Acompañamiento y Recuperación de Desarrollo Integral, el CARDI, en la Colonia de Doctores, muy cerquita del centro de la Ciudad de México, donde los Agustinos Recoletos llevan más de 50 años sirviendo a los enfermos. En este año de la misericordia subrayamos este apostolado de los Agustinos Recoletos. Estamos con el padre Ángel Martínez Cuesta. Él es el historiador de la Orden, el que está entre los archivos y también entre las grandes vidas que ha dado la recolección. Y vamos a hablar, en primer lugar, si le parece, padre, de la recolección agustino-recoleta femenina. La Madre Mariana de San José. ¿Qué destacaría de la Madre Mariana? Pues la Madre Mariana de San José es una mujer de cuerpo entero. Es una que tenía los pies sobre la tierra, pero el corazón casi siempre clavado en Dios. Era una mujer de gobierno, fundadora de bastantes conventos, una escritora deliciosa, que se la ha comparado pues, muchas veces con Santa Teresa de Jesús. Y precisamente este año se han publicado por vez primera la edición completa, crítica, de todas sus obras, en una de las editoriales más prestigiosas de España. Es, diríamos, la madre de la recolección agustiniana. Ella fundó los primeros conventos, entre ellos el famoso Real Monasterio de la Encarnación de Madrid, que está juntito al Palacio Real y era muy frecuentado por los reyes y reinas. Ella tuvo mucha, dicen que incluso influencia, pero al menos amistad
con los reyes Felipe III y Felipe IV. Pero es la madre de la recolección femenina, más que por los conventos que fundó, que fueron 5, es porque le dio las constituciones y acompañó la fundación de otros 30 conventos a través de sus discípulas predilectas y también de sus cartas y escritos espirituales. Es decir, que la orden se sigue hoy inspirando y sirviéndose de sus escritos y magisterio espiritual. Madre Mariana de San José. Pero vamos a México, y de México también vamos a Filipinas, porque es el primer recoleto que pisa, junto con un grupo, estas tierras, Fray Juan de San Jerónimo. Pues Fray Juan de San Jerónimo pues tiene un influjo grande en la orden agustiniana, porque fue el que abrió el horizonte misional a los religiosos agustinos recoletos. La orden nació con un espíritu fuertemente contemplativo, y fue este padre a los 17 años de la fundación de la orden cuando propuso en un capítulo, en una asamblea de toda la orden, la posibilidad de trabajar en las misiones. La orden aceptó esta propuesta, dice en las crónicas, con universal aplauso de los asistentes. Entonces se organizó la primera misión hacia Filipinas y, como siempre, pues pasaban por México. La primera parte del viaje era España-Veracruz. Veracruz hacían andando normalmente el camino hasta la Ciudad de México, y de allí descansaban algunos meses esperando el barco que llevaba a Filipinas, que salía de Acapulco. Entonces el padre Juan de San Jerónimo pues ha pasado a la historia como pues el padre de las misiones agustinos recoletas. ¿Y que le ofrecieron el obispado de San Cristóbal? Le ofrecieron este obispado de que habla el padre Acero, y él precisamente propuso al rey que en vez del obispado le diera permiso para mandar religiosos suyos a Filipinas. La fuerza misionera de la orden ya empezaba en ese tiempo. Fray Andrés de San Nicolás. Andrés de San Nicolás es un padre colombiano, donde nació y desarrolló la primera actividad en el siglo XVII, desde 1617 a 1666. Él, diríamos, el padre que recoge toda la tradición, tanto espiritual como histórica, como misionera, y la transmite a la posteridad. Es el padre, para nosotros, el padre que ha recogido, como digo, esta inspiración primitiva y nos ha hecho posible a nosotros conectar con ellos. Era un escritor muy fecundo, escribió muchos libros, tanto en latín como en castellano. Era mejor escritor en latín que en castellano. Y ahora, precisamente el próximo año, se celebra el centenario de la muerte, del nacimiento de él, y creo que va a haber una especie de congreso en Colombia sobre su vida y obra. Fray Gavino Sánchez. Gavino Sánchez es ya de tiempos más modernos. Murió en 1891 y es superior de la orden durante 29 años que fueron de un gobierno pues excepcional. No había libertad de asociación, los religiosos no podían vivir en comunidad, en conventos, y el padre pues fue el que en esa situación de dificultad pues logró aunar los ánimos de los religiosos, recordar pues las tradiciones de la orden, e intentar organizar la orden para afrontar los problemas del futuro. Fue un padre pues de gran influjo en la sociedad de España de aquel tiempo. Él no salió nunca de España, un gran colaborador de los nuncios,
en momentos de gran dificultad de relaciones de la Iglesia y el Estado, pues era el que solía el medio de que se servían los nuncios para hacer llegar a Roma pues sus cartas, y al revés de Roma se servía de él para informar al nuncio. Fue también pues colaborador de órdenes religiosas, de las Siervas de María, que sirven a los enfermos. Y entonces en este sitio en que estamos hoy hablando, pues me parece bien recordarlas. Y después también fue el restaurador de la orden en Colombia. Bueno, San Ezequiel Moreno, ¿qué destacaría como Agustino Recoleto? Porque siempre estamos, pues sí, como obispo, como restaurador de la provincia de Colombia, pero la vida, esa vida que tiene siempre continua. Pues San Ezequiel Moreno es sin duda ninguna, la mejor encarnación del espíritu agustino Recoleto que ha habido en todos los siglos. Él supo encarnar como ninguno esa tendencia contemplativa de la orden, que está en el origen de la orden, el amor a la oración, al retiro, eso, con el apostolado, en el que él no vio nunca, como a veces se suele señalar, como una cierta incompatibilidad, como si fuesen dos polos opuestos. Él dice que son dos polos interdependientes, que se alimentan de un único núcleo o ecuador, que es el amor de Dios. Entonces el apostolado nace de la oración, y yo creo que ese es el mensaje como Agustino Recoleto que más deberíamos recordar y tratar también de actualizar. Y un personaje que está ahí, que lo tenemos, que a veces hemos oído su nombre, que lo hemos incluso ahí ojeado, Fray Genaro Fernández, que usted lo conoció en vida. Pues Genaro Fernández, pues claro, yo hablo con él con especial cariño porque lo he tenido 8 años a mi lado, éramos en las habitaciones contiguas, lo teníamos, y para mí era siempre pues como un poco como el modelo a seguir. Era un hombre muy sencillo, de una gran preparación intelectual, fue secretario de la Comisión de Obispos del Concilio Vaticano II durante mucho tiempo, autor de libros pues indispensables para la orden y también para fuera, y también aquí podemos conectarlo con el sitio en que estamos, porque fue un gran amante de los enfermos. Todos los días del año, pero todos, visitaba a enfermos. O sea, el proceso de beatificación ha comenzado, se ha escrito la biografía, se está haciendo ahora, se han aprobado ya los escritos, y ahora se está trabajando pues en la preparación de un libro que se llama Positio en latín, quiere decir una especie de exposición de la vida y de las 7 virtudes, 4 cardinales y 3 teologales, fe, esperanza, caridad, y después las cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Entonces se está trabajando en esto, que parece que se terminará pronto, y entonces ya pasará a ser llamado venerable. Padre Ángel, usted ¿cuántos años lleva en Roma? Pues nada menos que 53 largos. 53 años. Usted que ha visto toda la ciudad de Roma y diversos papas, ¿qué le parece a usted ahora mismo el Papa Francisco? La impronta de la Iglesia con el Papa Francisco. Pues yo veo pues la mano de Dios en la elección de este Papa. Emocionalmente, dado mi carácter, yo me sentía totalmente identificado con Benedicto XVI, y creo que hizo él un gran trabajo en la clarificación de muchas cosas que estaban un poco oscuras, pues volver a ganar la confianza de los teólogos y eso, ¿no? Pero el pueblo fiel tenía dificultades en seguirlo,
porque era un hombre ya de por sí él también un poco tímido y que estaba más a gusto en la academia o en los círculos intelectuales que no en medio al pueblo, aunque hizo grandísimos esfuerzos por ello. Entonces ahora que venga un papa que doctrinalmente pues es muy parecido al Ratzinger, pero que tiene una capacidad de comunicación, de ensimismarse en la situación del pueblo, en comprender y saber expresar con palabras sencillas y llenas de cariño, de afecto y de sinceridad, pues yo creo que ha sido una gran cosa. Además, el ejemplo de su vida simple, sencilla, más que simple, sencilla, siendo él un hombre muy bien preparado, que no es ningún sprovveduto que dicen los italianos, o sea que no es un hombre que no sepa dónde se anda, sino que tiene también una gran preparación, pero tiene la gracia de saber llegar, de expresar con palabras y con gestos lo que él quiere que sea la Iglesia. Entonces, que es una Iglesia que para él es una Iglesia que sea la madre. Me encantó mucho hace pues 2, 3 o 4 semanas cuando habló de la puerta. La Iglesia tiene que ser una sociedad con la puerta siempre abierta y a todos. Padre Ángel, usted que está con los libros antiguos, está datando cosas y sacando toda la tradición de la orden, y resulta que vamos a los tiempos actuales y hay 2 palabras famosas que suenan en la orden, que es revitalización y reestructuración. Desde la visión como historiador, ¿cómo ve toda esta secuencia que sigue adelante dentro de la orden? Vamos, la historia, entre los méritos que puede, las enseñanzas que puede tener, pues no sé si es capaz de programar el futuro. Pero sí recordar y agradecer el pasado. Sí, entonces ¿no? La historia pues lo que puede ayudar es a saber distinguir lo esencial de lo accesorio. Ya lo he dicho algunas veces, que la historia enseña pues a transmitir el fuego que dio origen a la orden, no las cenizas. Entonces, lo que hoy tiene que aprender la orden del pasado es pues la ilusión, la entrega, el entusiasmo hacia una obra que creemos que se puede hacer. Y después, pues saber renunciar a muchísimas cosas que nos parecen esenciales y que no lo son. Entonces, la primera obra es la revitalización. Revitalización quiere decir, entonces, buscar nuevos motivos, nuevas energías, nuevas causas que sean capaces de remover hoy nuestro modo de vivir, nuestro modo de ser, ¿no? Y muchas de esas causas pues sabemos que son de siempre. Una de ellas, fundamental en la vida, es la generosidad, la magnanimidad, el no pensar tanto en uno mismo cuanto en los que nos rodean, en las unidades de la sociedad. Esa es una causa. Y la otra pues es la apertura a Dios. Apertura a Dios. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Si estamos abiertos a la acción del Señor, es el que después nos descubrirá los horizontes y nos dará también fuerza y luz para poder llevarlos a cabo. Después de esta revitalización es cuando se puede pensar en la reestructuración. Es decir, las ideas, cómo se pueden institucionalizar. Pues si nos falta un poco la idea y el interés por actuar esa idea, pues no podremos nunca encontrar una institucionalización que responda realmente a las necesidades de cada día. ¿Y cómo ve usted hoy la religiosidad de Europa, sin comparar con la de América ni con la de Asia? Cada quien es distinto. Es muy preocupante. ¿Qué está pasando? Está pasando que
a Dios se le ha desterrado sobre todo de los medios de comunicación. Pronunciar el nombre de Dios en algunas naciones ya está censurado. Si uno está en una entrevista o en la televisión, dice la palabra de Dios, esa no sale. Eso es una indicación de cómo pues, toda la sociedad se está construyendo sobre valores que se dicen humanos, pero que no lo son del todo, porque dentro de la estructura de la persona humana está el interés religioso, el sentido de la vida. ¿Qué hago yo aquí? Pues, ¿de dónde vengo? ¿Dónde voy? Son preguntas que siempre están dentro, y si esas se destierran, pues es difícil llamar a una civilización humana. Pienso que este empeño fuerte de desterrar a Dios de los medios de comunicación es una cosa importante. Otro es la insistencia pues, en los bienes materiales. El materialismo, el consumismo, el hedonismo, la libertad entendida en sentido de liberarse de todos vínculos, de sentirse totalmente autosuficiente, que no tenemos necesidad de nadie, que Dios es un estorbo, un límite para mi crecimiento humano, para mi madurez, ¿no? Pues yo pienso que ahí están las reales motivaciones. Todo esto que es la famosa laicidad, ¿no? Sí. Que también ha hablado Benedicto XVI, al que usted tanto decía que se unía. Todo esto también se puede meter entre las puertas, que hablaba el Papa Francisco, entre las puertas de los conventos. Se puede meter en la vida consagrada. Sí, se puede meter y se mete y se ha metido. Y no es fácil mandarlo fuera, porque somos hombres de nuestro tiempo, usamos los instrumentos de todo que se usan en la sociedad. Leemos, vemos, y muchas de estas cosas pues son buenas, pero después si se apoderan de nuestro corazón y les damos la relevancia máxima en nuestra vida, pues es cuando se destruye el equilibrio que siempre hay que mantener, porque no hay que condenar nada de esto, porque todo es bueno de por sí, ¿no? Dios ya en el Génesis y vio que esto era bueno, entonces todo es bueno. Entonces le falta el poder de seducción que tienen estos medios, saber controlarlos, disciplinarlos. Y entonces podríamos pues hacer un uso bueno de ellos y servirnos. Yo pienso, en ese sentido, tenemos los religiosos, religiosas, el mundo eclesiástico en general, tenemos que tener bastante cuidado. Padre Ángel Martínez Cuesta, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en el próximo programa en Valores de Acero a través del Sembrador Nueva Evangelización y a través de las redes sociales. Hasta la próxima.